Muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Continuando con el desarrollo del curso La Constitución Política del Perú, Derechos y Deberes de la Persona, y agradeciendo su participación e interés de ser parte de este espacio de enseñanza y aprendizaje que tiene por objeto el fortalecimiento del Estado de Derecho constitucional y democrático. Hoy contamos con la participación del destacado magíster Telmo Jaime Barba Ureña, abogado de profesión. En esta ocasión abordará el tema titulado Estructura del Estado. Nos permitirá conocer, entre otros, cómo está diseñado la estructura del Estado según la Constitución Política del Perú, sobre los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y en relación a los niveles de gobierno nacional, regional y locales. Invitamos al magíster Telmo Jaime Barba Ureña, proceda con su exposición. Adelante, doctor. No tengo cámara. Sí, está encendido su cámara. Bueno, yo les estaba explicando, en primer lugar, el saludo a todos ustedes, respetables participantes de esta charla. El gran tema de la Constitución, una cosa muy importantísima en la vida ciudadana de todos en el Perú. Este ciclo de charlas, que son tres: la primera sobre la definición, la evolución, la historia de las constituciones en el Perú; la segunda sobre el derecho fundamental en la persona humana; y la tercera parte sobre la estructura de la Constitución, ¿no? Cuando les explicaba en las primeras charlas sobre cómo se dividimos la Constitución, ¿no?, en la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, donde están los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Es, es la esencia de la Constitución, ¿no? La parte que señala, ¿no?, el espíritu de la Constitución. Y la otra parte, la parte orgánica, ¿no?, que es la que vamos a hablar hoy día, es cómo está estructurado el Estado. Nosotros explicamos siempre de que la importancia de conocer la Constitución es que reconoce los principales derechos y deberes, cómo se organiza el Estado, cómo funciona el Estado, cómo se relaciona, ¿no?, cómo es el binomio ciudadano-Estado, cómo está el engranaje ahí. Entonces es importante que nosotros vayamos soltándonos, vayamos estando cómodos en conociendo a la Constitución. La estructura de la Constitución refiere más o menos, quiero decir, es los artículos, ¿no?, del 43 al 54, están los principios generales del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, luego, ¿no?, que del 90 al 105, tenemos toda la parte de los tres poderes, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo, judicial, los órganos autónomos, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el sistema electoral, la banca, la Contraloría, el jurado, la Junta Nacional de Justicia, y el tema de la descentralización y gobiernos subnacionales. Miren, les he nombrado toda esta división de la estructura del Estado, porque ustedes deben conocer que cuando yo les digo el binomio Estado-ciudadano, es que si bien
se refiere a los derechos y deberes, esta parte orgánica está con derechos de los ciudadanos y deberes. Cuando hablamos de la organización del Estado, que es prácticamente un gran deber, ¿no? Un gran deber de funcionamiento de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, nosotros, cada hora, cada minuto de nuestra vida en el Perú, la hacemos en función a todo esta organización, esta estructura de vivir en democracia en el Estado. Aquí mismo estamos en un curso del virtual del Congreso de la República, ¿no? Que está actuando el Poder Legislativo, con ustedes que son ciudadanos. El Poder Legislativo es parte del Estado. Entonces ahí está el binomio, ustedes, ciudadanos, y el Estado. Muy bien. Yo quiero empezar por los principios generales del Estado, ¿no? El Estado peruano, según el artículo 43, es unitario, representativo y descentralizado, organizado según el principio de la separación de poderes. Aquí está, para empezar, una gran bisagra para poder entender todo el andamiaje normativo de la organización del Estado, de la estructura. Miren, la separación de poderes, este principio, el artículo 43, donde nos, nos dice que el Estado es único, indivisible, no admite federaciones ni divisiones soberanas de otras índoles, ¿no? Es representativo porque el poder se ejerce a través de representantes, ¿no? Pues tenemos los tres poderes que tienen representantes. Dos se eligen por elecciones y uno se designa, ¿no? Descentralizado, ¿no? Porque aunque unitario, se reconoce autonomía a regiones y municipios. Esos son los niveles de vida pública en el Perú, ¿no? Local, distrital, provincial, regional y nacional. Y esta separación de poderes está complementada por organismos autónomos. Ya vamos a hablar de ellos después, ¿no? Y que para fines esenciales del Estado, la defensa de la soberanía y la protección de la población, se requiere de una garantía de los derechos. La charla pasada hablamos sobre ese equilibrio de los deberes y derechos. Aquí, al hablar de la estructura del Estado, la organización del Estado, el funcionamiento del Estado, tiene que ver que está dentro del funcionamiento y la invocación de los deberes y derechos, derechos del ciudadano y deberes del Estado. Entonces, vamos a detenernos en cada poder público y vamos a analizar, porque eso es lo que interesa a ustedes. No solamente decir artículo tal, se refiere a tal cosa, sino con ejemplos y con hechos como están pasando en este momento en nuestra República, conocer cómo va el funcionamiento. Una cosa es dictar una conferencia, otra cosa es esta conferencia compararla y analizarla con la realidad. Muy bien, los poderes del Estado, ¿no? Al hablar del principio de la separación de poderes, yo quiero que ustedes rapidito nomás vayan con un rayo y para agarrar tres ejemplos nada más. Separación de poderes, fíjense que este principio del artículo 43 es el que prácticamente le da luz a toda esta parte de la organicidad y estructura del Estado. Habla de que el movimiento y la evolución del constitucionalismo, ¿no? Deviene en aquella vieja polémica que tuvo una época con los principales pensadores de la teoría del poder. Cuando hablo de separación de poderes, miren, me voy a la teoría del poder. Siempre, desde épocas inmemoriales de la fundación de la democracia, ha habido el gran tema del poder. El mal uso o abuso del poder deviene en corrupción. La corrupción es de las normas, el abuso de la norma, ¿no? Del poder, por seres humanos
que que han sido y son los representantes o las autoridades. Muy bien, para no explayarnos mucho, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, hablaba que ahí, en su obra, el contrato social era como dentro del binomio que les hablo de Estado ciudadano. Él decía de que el hombre nace libre, la sociedad lo corrompe, pero había que hacer una especie de contrato entre el Estado y la sociedad, ¿no? Los ciudadanos, las autoridades y los monarcas que vivieron en esa época, ¿no? Entonces, él hablaba de una especie de pacto, ¿no? Contrato social. Y paralelamente, inmediatamente, Montesquieu, en su obra Cumbre, el espíritu de las leyes, él hablaba de que eran leyes, las normas, aquellas que, como digo, a ser vulneradas, tergiversadas, violadas, van en desmedro o por causa del abuso del poder o no abuso del poder, que es corrupción. Entonces él decía, a las normas hay que darles un espíritu, ¿no? Un espíritu que sea compatible, que sea lo mejor, ¿no? Por eso el espíritu de las leyes es obra cumbre que resume su pensamiento. Y ahí, Maquiavelo, en su obra Cumbre el Príncipe, igual en la polémica del abuso del poder y la teoría del poder, Maquiavelo decía, ¿quién ejerce el poder? El soberano, ¿no? El rey. Y el pueblo lo sigue. Cuando hay un buen gobierno, hay un buen rey, hay una buena armonía, el binomio va bien, ¿no? Ciudadano-Estado también va bien. Pero cuando se abusa, es malo el soberano. Entonces, él en ahora el príncipe decía que la solución es ir por el lado del príncipe. El príncipe es el heredero del soberano, ¿no? Del rey. Entonces, el príncipe debe ser bueno, debe ser preparado, debe ser capaz, debe ser humano, debe ser todas las cualidades positivas. Aquellas cualidades intrínsecas a la humanidad para que como representante, como soberano, imparta y dirija la vida ciudadana, ¿no? En forma eh, equilibrada. Entonces ahí viene separación de poderes, abuso del poder, equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es que desde las épocas ha sido la varita mágica, tener el filo de la balanza, ¿no? Entre los poderes públicos, ¿no? Ahora son tres poderes acá, legislativo, judicial y legislativo, pero es el mantenerlos en equilibrio. Es decir, para no separarnos del hilo conductor, ¿no? Poder, el principio de separación de poderes, la vieja teoría y polémica de nuestros pensadores sobre el poder. Eh, Cuando en los poderes existe, imaginemos la balanza, ¿no? Existe que de un poder va más peso sobre el otro, entonces hay desequilibrio. Se necesita que en este lado donde hay menos peso, poner un poquito de peso para equilibrar, ¿no? Y así sucesivamente tener una estructura con un filo de balanza perfecto. Eso es el sistema de los pesos y contrapesos, ¿no? Quiere decir de que el peso que yo le estoy mostrando figurativamente es las acciones, que digamos en un poder, al abusar o hacer mal uso, produce un desequilibrio y le quita peso al otro poder. Entonces hay que hacer inmediatamente acciones para que se logre poner el peso y hacer el equilibrio. Y esas son medidas, unas leyes, unas directivas, un comportamiento colaboracionista, coordinado, ¿no? En base, claro, a la autonomía, pero coordinado para, por ejemplo, la figura de, los, de las facultades extraordinarias que da el Congreso al Poder Ejecutivo, que legisle dando leyes en un término y en materias específicas, que luego el mismo Poder Legislativo las va a corroborar, a las controlar
y si están bien, continúan, y si están mal, las revocan, las cambian. Entonces, todas estas cositas es importante, ¿no? Al definir el tema del Estado que es unitario representativo y se basa en la separación de poderes. Me explico un poquito porque quiero que ustedes entren a tomar el ejemplo rápido para poder comprender y no sea un monólogo acá, sino también con ejemplos y fuentes que se pueden recurrir después que termine la charla y ustedes puedan corroborar. Muy bien. Entonces, al definir ya en la parte normativa sobre los poderes, en este caso primero el poder legislativo, que va del artículo 90 al 105, ustedes saben que hemos tenido, actualmente tenemos en funcionamiento un sistema unicameral. ¿Quiénes están ahorita en el Congreso legislando? Congresistas. Y ha habido en este transcurso de tiempo que se va a aplicar a partir de julio una reforma de la Constitución con leyes que ahora es bicameral. Ya no es solamente congresistas, sino ahora son diputados y senadores. Entonces quiero seguir con esta charla de la mano con las reformas que han habido. Muy bien. Entonces la Constitución de 1993 vigente estableció el Congreso unicameral, ¿no? Tras varios debates y en marzo del 24 se aprobó la ley 31988 que restablece la bicameralidad y la modifica casi más o menos 50 artículos de la Constitución, que vamos a ir a nombrarlos, no uno por uno, pero vamos a ir a nombrarlos en generalidad. Muy bien, una de las primeras reformas es la bicameralidad, que es la nueva estructura del Congreso. Ahora son dos cámaras de diputados, ¿no? Perdón, dos cámaras, una de diputados y una del Senado, ¿no? La Cámara de Diputados, que es la representación más amplia y cercana a la ciudadanía, y la del Senado es la Cámara de Reflexión con funciones de control y revisión, ¿no? El objetivo aquí es mejorar la calidad legislativa, fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que les explicaba y reducir la inestabilidad política. Miren, cuando yo les explicaba en la evolución, en la historia de las constituciones, las coyunturas que se dieron en cada época, son como las que han ocurrido ahora. Hemos tenido en la época del presidente Vizcarra el referéndum que hablaba de la no bicameralidad y ahora tenemos bicameralidad. Miren cómo las coyunturas hacen que existan estas reformas. Y a lo mejor ustedes, de aquí a unos años, en un nuevo curso, estamos hablando que a lo mejor pueden existir otros cambios. ¿Ah? Bueno, continuamos. Miren, existe pues esta vuelta a la bicameralidad. Quienes tenemos algunos años ya recorridos, hemos vivido cómo fue el sistema bicameral antes del cambio que hubo en el 93. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en el Congreso y yo trabajaba en la Cámara de Diputados, ¿no? No es la misma, no es el mismo reglamento ni las mismas características, pero sí como sistema ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado en lo que es las relaciones, el control político y la vacancia presidencial. Les explico. El control político del Congreso. Aquí tiene mucho que ver que no nos separamos del principio de separación de poderes y del equilibrio de poderes, ¿no? En el Congreso de la República ejerce el control político sobre el Poder Ejecutivo a través de diversos mecanismos previstos en la Constitución, ¿no? Hace poco, por no ir mucho, ¿no? Hace 2 días tiene que presentarse el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta del Consejo de Ministros para pedir voto de confianza al Congreso y ya ven ustedes, cambiaron a la presidenta y tienen que ha vuelto a hacer un nuevo gabinete y tienen el plazo de 30 días para volver a pedir fecha para pedir voto de confianza y ya estamos a puertas a las elecciones. Bueno,
Que todo esto sirva para que en el lado constitucional, esta charla, ustedes la enriquezcan en que, con ejemplos prácticos, practiquísimos, estamos analizando el tema de la estructura de la Constitución. Muy bien, este es el control político, ¿no? Y luego viene de que, a su vez, dentro de estas normas principales existe la vacancia presidencial. O sea, cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo se invoca un artículo en el que se ve la vacancia del representante principal del Poder Ejecutivo, ¿no? En el artículo 113 claramente se detalla que la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Ojo, esta parte es interesante. La aceptación de su renuncia por el Congreso o salir del territorio sin permiso, ¿no? Le decía que la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso ha sido usada estos últimos años como parte de este desencuentro de poderes. Hemos tenido que en el Congreso se dio la vacancia del presidente Vizcarra, del presidente Castillo, ¿no? Y del presidente Gerí. O sea, hay el uso práctico de estos controles que, que origina pues que haya un desencuentro, ¿no? Porque aplican medidas de control, y el control es cuando hay un abuso de algo, ¿no? En este caso, la actividad personal del presidente de la República. Ya sabemos los motivos que han sido dados para su aplicación, ¿no? Ahora, hay un artículo, el 117, es el número 113, ¿no? Ahora, el 117 que habla cuando el presidente puede ser acusado, ¿no? Que también es apartado, caso de traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, ¿no? Fuera de los casos del artículo 114 que son lícitos, ¿no? O impedir el funcionamiento del Congreso, del jurado u otros organismos del sistema electoral, CNEC, OMPE. Miren, este artículo no está usado porque no ha existido traición a la patria, ni impedimento de las elecciones, ni la disolución del Congreso, más allá de lo previsto en la artículo 24. Pero esto forma parte de mecanismos que están en la Constitución para un posible uso, su oportunidad si lo hubiera, ¿no? Eh, para ejercer el control, en este caso el presidente de la República. Miren, estos artículos del control político y la vacancia presidencial son instrumentos que reflejan la tensión y equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Y esto yo les expliqué que ha habido siempre, desde que empezó nuestra época republicana con la primera constitución y las 12 que han seguido, ha sido una repetición de estas figuras, ¿no? De la inestabilidad, y como les hablaba de solamente de los tres pensadores franceses, se interpretaban en la evolución que ha originado pues, que tengamos toda una forma eh, sistemática, ¿no? de, de sucesos que han cambiado por momentos la vida ciudadana, la democracia. Mire, el control y la vacancia son esenciales para garantizar la responsabilidad del Ejecutivo, claro, pero también para el tema del Legislativo. Por eso es un equilibrio de poder. Otros cambios que han habido es, por ejemplo, la reelección parlamentaria. Acuérdense que paralelamente en el referéndum hubo el tema de la no reelección, ahora hay reelección, ¿no? Y del sistema bicameral, que ahora hay sistema bicameral. O sea, estos cambios se volvieron a dar. Los procedimientos legislativos, han habido cambios en los procedimientos. Por ejemplo, la Cámara de Senado, el Senado no va a tener iniciativa legislativa, solo la Cámara de Diputados, pero sí el Senado es poderoso
porque va a poder vetar o cambiar las leyes que la Cámara de Diputados pueda dictaminar, ¿no? Y esto es muy importante en el tema Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Ahora, funciones del Poder Ejecutivo. Presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dirigir la política, representar al país, promulgar leyes, convocar elecciones. Tenemos el Consejo de Ministros. Todas estas funciones del Poder Ejecutivo están en el artículo 110 al 129. No vamos a tocarlos artículo por artículo, pero les digo que esa es la gama de funciones que se tienen en el Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial, que son artículos del 138 al 149, tenemos que el judicial ese es el otro poder que tiene la independencia en la administración de justicia, ¿no? El Ejecutivo da las leyes, perdón, el Legislativo da las leyes, el Ejecutivo como gobierno las ejecuta, y el Poder Judicial es el que administra la justicia, que no sean violadas las leyes. Tenemos su estructura desde los juzgados de paz, los juzgados en primera instancia, ¿no? Los juzgados especializados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema. Eso hasta ahí es el tema del Poder Judicial. Otros órganos constitucionales autónomos, en importancia, aunque me puedo pasar el artículo casi al final, pero es el Tribunal Constitucional. Actualmente, por eso hablo con ejemplos, ¿no? Actualmente tenemos la actuación, en este caso, del ciudadano candidato presidencial Cerrón, creo, ¿no? Hay una polémica, ¿se dan cuenta? El Tribunal Constitucional es el máximo, es el organismo intérprete supremo de la Constitución, que resuelve los conflictos de constitucionalidad, ¿no? Y protege los derechos fundamentales. Sus magistrados son elegidos por el Congreso, ¿no? Con mayoría calificada, 2/3 del Tribunal Legal de Congresistas, y su mandato por 5 años. Miren, el Tribunal Constitucional ya tiene más o menos hasta 3 modificaciones desde que nació, nació como órgano autónomo en nuestra nación. Y actualmente aún tenemos polémica, ¿no? En su nombramiento, que por qué lo hace en el Congreso. Lamentablemente el Congreso es la Cámara, es la representación política de la nación, entonces ahí tiene que nombrarse. Ahora con la nueva reforma constitucional va a ser ya por el Senado, ¿no? Va a ser, ahora, miren, el Ministerio Público, de los artículos 158 al 161, el Ministerio Público es la Fiscalía de la Nación, ¿no? Que es su función principal defender la legalidad, los derechos ciudadanos y representar a la sociedad en procesos penales, ¿no? El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y no depende de los poderes del Estado y se rige por su propia ley orgánica. Igualmente, jóvenes, hemos tenido comportamiento del funcionamiento del Ministerio Público polémico. Hemos tenido enfrentamientos entre fiscales de la Nación, ¿no? Varios, muy accidentada. Hoy se ha presentado al Congreso un proyecto de reforma total del Ministerio Público, de ley orgánica. Bueno, otro órgano autónomo importantísimo es la Defensoría del Pueblo. Está en los artículos 161 y 162. ¿No? La Defensoría del Pueblo, su misión y su función defender derechos constitucionales y supervisar la administración pública. ¿No? El Defensor del Pueblo se ha elegido por el Congreso con mayoría calificada igualmente. 5 años su duración. La Defensoría del Pueblo también tiene origen muy
muy romántico, muy ambicioso, y no ha tenido una, le digo, una aceptación de que se sienten identificados todos con esta defensoría, porque si es supervisar la administración pública, tenemos una administración pública llena de problemas y muy poco ha hecho la Defensoría del Pueblo. Si bien es cierto, está en todo el Perú, pero requiere quizás en el futuro algunas reformas, ¿no? Pero esa es una instancia autónoma muy importante que la Constitución ampara. Y vuelvo a decir, todo lo que esté en norma, los representantes, o sea, quienes ejercen cumplimiento de sus funciones, no están a la altura. Entonces, la letra dice eso, pero la acción es otra. Y es por eso que mucho tiene que ver la participación ciudadana en los asuntos de la nación. Muy bien, luego viene el sistema electoral, que del artículo 176 al 183, que tiene que ver con los organismos Jurado Nacional de Elecciones, que fiscaliza la legalidad de los procesos electorales, que ve la justicia electoral, que ve el conflicto de intereses electorales en todo el proceso, en toda la existencia, ¿no?, de la actividad electoral en el Perú, desde las elecciones, ¿no?, de los alcaldes, regidores, ahora diputados, senadores, todo lo tiene que ver en la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que organiza y ejecuta los comicios, para que trabaje también el jurado como justicia. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, administra el padrón electoral y la identificación de los ciudadanos, o sea, quienes participan en la elección, ¿no?, quienes ven el registro de nosotros los ciudadanos. Vuelvo a repetir también, ha habido problemas, se ha acusado al jurado de fraude en varias oportunidades, se ha acusado a la OMPE de la pésima organización, se ha acusado al Registro Nacional de RENIEC que hasta los muertos votan. Es decir, vuelvo a decir que en el papel la Constitución está bien, pero el problema son los ejecutantes de las normas, ¿no?, en la organización y funciones del Estado. Esta parte de las elecciones, que son tres organismos, el jurado, la OMPE y la RENIEC, miren, tienen que ver con el tema de las elecciones. Hay una ley orgánica de elecciones que habla en detalle sobre esto, pero es la Constitución como norma suprema que dice el norte para la norma, para las funciones de cada organismo autónomo. Luego tenemos el Banco Central de Reserva, el BCR, artículo 84 al 91. Miren, y también con ejemplos. El Banco Central de Reserva actualmente, ¿no?, la función es mantener la estabilidad monetaria y regular el sistema financiero. Su designación está compuesta por miembros nombrados por el Ejecutivo y el Congreso. No depende de los poderes del Estado, se rige por su propia ley. Miren, el BCR es algo que nos tiene, así como hablamos de que hay problemas con el funcionamiento de otros organismos, aquí en el BCR tenemos la suerte de que está por el momento bien dirigido y el Perú refleja una regulación y una estabilidad monetaria sin par en la región Latinoamérica, ¿no? Como que tenemos sus reservas y todo controlado, y eso es sinónimo de que haya un buen gobierno, ¿no?, un buen uso, pero hay todas estas incongruencias. Ustedes deben saber que el fin de esta charla, de estos cursos, es de que ustedes se involucren en el tema de participación ciudadana. La Constitución está bien, pero no la están respetando a veces. Muy bien. Quiero hablar de que estos organismos que les he hecho mención, ¿no?, en el papel garantizan, pues, el equilibrio democrático y la fiscalización del poder. La Constitución los coloca fuera de los tres poderes, ¿no?, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para asegurar su independencia. La mayoría de las autoridades
designada por el Congreso en estos entes autónomos, lo que refleja, lo que debe reflejar es el principio de representación popular, ¿no? Aunque también se me incluyen mecanismos de concurso público. Hemos tenido en el Congreso que, por ejemplo, para permitir que los ciudadanos puedan postular como candidatos para integrar el tribunal, había una comisión especial del Congreso que se permitió para que postulen ahí y sean evaluados. Pero también se da la oportunidad de que se llegue a una representación popular, ¿no? Muy bien, estas reformas están reforzando la autonomía, actualizan términos, pero siempre hay la cuestión de que por más que esté ahí las cosas en tinta y blanco y negro, tenemos que a veces son tergiversadas, vulneradas o violadas. Otro organismo importantísimo es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La, el artículo 154, la Junta Nacional de Justicia está dentro de las reformas porque ha sufrido cambio, ¿no? Antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que cambió ahora como Junta Nacional. Ha tenido problemas igual, polémica, que originó que se cambie su estructura de su normativa, ¿no? Las principales funciones de esta Junta Nacional de Justicia es nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación, a todos los jueces y fiscales de todos los niveles de la República, ratificarlos cada 7 años a jueces y fiscales, evaluando el desempeño, su conducta, aplicar sanciones, amonestaciones, suspensiones o destituciones, supervisar la conducta de los jueces, fiscales, ¿no? Designar al jefe de la OMP y al jefe de la RENIEC mediante el concurso público. La Junta, como ven, Nacional de Justicia, con estas reformas últimas, ha adquirido cierto más protagonismo y más poder en el sentido, por ejemplo, para la designación del jefe de la OMP y la RENIEC. La conformación de la Junta está por 7 miembros titulares, ¿no? Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, universidades y colegios profesionales. Hace poco, nosotros los abogados elegimos a un representante, ¿no? Y ante el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gunter, y eso es algo similar a lo que tiene la Junta Nacional de Justicia en cuanto en cada instituto que logra la designación de sus miembros para que forme la Junta, es de acuerdo a una comisión especial, ¿no? Para que se integren. 5 años dura el cargo, ¿no? Y no puede ser reelegidos. La Junta Nacional de Justicia es tan importante porque si hemos hablado de que el Poder Legislativo y Ejecutivo se eligen sus representantes en un solo día, ¿no? En este caso va a ser abril, en las votaciones se van a elegir a los representantes del Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente, y después ellos elegirán a los ministros, y nosotros elegimos a los diputados y senadores, que es la otra parte, que es el Poder Legislativo. En este caso, la Junta, el, la Junta Nacional de Justicia es la que se encarga de ver el tema de los jueces y fiscales y pues, mantener el control, ¿no? Así como nosotros en elecciones elegimos a 2 poderes públicos, el otro poder, el Poder Judicial, se hace mediante lo que les explico, con autonomía, la designación de jueces, el control de jueces y fiscales. La otra parte, ¿no? De los artículos del 189 al 198 tiene que ver con el tema de la descentralización de gobiernos subnacionales o locales. Miren, cuando hemos hablado de los poderes públicos, Congreso, Gobierno y Poder Judicial, tenemos de que en el Poder Ejecutivo, los gobiernos locales, regionales, es todo un nivel. Y estos artículos 189 al 198 nos explican, ¿no?
cómo es la autonomía económica, política y administrativa dentro de este marco constitucional. En abril tenemos las elecciones generales para elegir presidente, diputados, senadores. Inmediatamente, pues más adelante, tenemos las elecciones de los gobiernos regionales locales, ¿no? Entonces, es toda una normativa, ¿no? Vuelve a funcionar los tres organismos, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones o un PRN para estas elecciones municipales que se avecinan. Conclusión, mis queridos participantes de esta charla, que vean ustedes que aunque un poco no es ordenada, sino un poco en orden de importancia, con ejemplos, hemos visto cómo es la estructura, la organización y el funcionamiento del Estado. Y decir funcionamiento del Estado es todo. Cuando hemos hablado de los derechos de las personas, derechos fundamentales, que es la parte dogmática, y ahora hablar de la parte organizativa, funcional, estructural, ¿no? De la funcionamiento del Estado, completa lo que ustedes deben conocer. Ahora, yo quiero que ustedes coincidan conmigo de que más que un repaso de articulados, de principios, es una cosa de ejemplos. Cómo ha evolucionado, cómo han sido los casos, tanto desde la época de los griegos, de la Revolución Francesa y la misma vida republicana novísima que tuvimos a partir de 1823 para adelante, a la fecha, se han dado cambios que se van a seguir dando. Vamos a estar en una fecha, mis queridos participantes, muy rica en demostrarnos de que cuánto hace falta la participación responsable y nos vamos a unas elecciones que quizás mejore o capaz no mejore. Y volveremos a tocar la Constitución, proponer reformas y seguiremos en estas charlas, seguiremos en los cursos y seguiremos estudiando el derecho constitucional y seguiremos con mucha eh, esperanza y romanticismo que ustedes y nuestros jóvenes ciudadanos juntos caminemos pues a una vida de bienestar general y ya no retumbe por todos lados la palabra corrupción, abuso, mentiras, ¿no? Inseguridad ciudadana, desencuentro de poderes, es decir, y todo se centra en que la matriz, el eje, la piedra angular es la Constitución. Muchas gracias, respetables participantes. Agradecemos al magíster Telmo Jaime Barba Ureña por tan importante ponencia. A continuación pasamos a la estación de preguntas. El Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes. En dicho marco, ¿cómo se encuentra estructurado el Estado peruano? Claro, yo les explicaba a ustedes de que el artículo 43 señala la forma como se estructura en forma resumida el Estado y se nombra el principio de separación de poderes como base fundamental, porque al decir separación de poderes estamos hablando de la división de los poderes y la división de los poderes significa que a su vez de que estamos hablando de funciones autónomas diferentes, pero los tres poderes apuntan al bienestar general, apuntan a la vida en democracia en armonía, en equilibrio. Entonces, el hablar de este punto es hablar de que eh, apunta todo, todo a vivir en armonía. Pero el principio de la separación, que les explicaba de la época de Rousseau, Montesquieu y Maquiavelo, de que es una vieja polémica,
en el tema de los poderes. Pero aquí tenemos ya en las principales constituciones de todo el mundo que el principio de la separación de poderes es un principio universal, es un principio que ya ha sido triado, ya ha sido analizado, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de explicarle brevemente el tema del sistema de pesos y contrapesos, el control y la fiscalización. Por ejemplo, tenemos entre los derechos políticos, hay mecanismos participativos. Por ejemplo, la revocatoria, la remoción, la iniciativa legislativa, la rendición de cuentas, el referéndum, ¿no? Todo mediante el voto se ejerce de que tenga sentido este principio de la separación de poderes. No solamente es teoría, sino también práctica. La siguiente pregunta es de Lucía Rodríguez. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos de la estructura del Estado peruano deberían reformarse para fortalecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana? Mi charla la he dirigido por el lado de los ejemplos y el lado de los hechos consumados que han servido para explicar toda la gama de desencuentros que hemos tenido. Eh, yo decía de que estamos ante reformas que han ocurrido que todavía no se aplican. Ojo, estamos inclusive con nuevos reglamentos de funcionamiento de la futura Cámara de Diputados y del futuro Senado, pues donde saben ustedes de que el 28 de julio se instalan y los nuevos, no los actuales congresistas que han participado en esta reforma, sino los nuevos congresistas, parlamentarios, senadores y diputados, a lo mejor cambian. Entonces, yo les he explicado, porque estas charlas, las tres que he dado, se complementan. Yo les explicaba de que en el tema de las reformas es muy importante vivirlas, porque hay gente ciudadanos que han votado, por ejemplo, votaron en el referéndum de la época del señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, en contra del sistema bicameral, en contra de la elección parlamentaria inmediata. ¿Qué tenemos ahora? La elección inmediata, sistema bicameral, y esto obedece a que, usando la norma, los requisitos de las reformas constitucionales, se dan los cambios. En el derecho constitucional, en el derecho peruano, en el derecho de todos los países, existe cada uno las formas de cambio, de reforma. Y se van a dar, mis queridos alumnos, se van a dar en cuanto tengamos estos desencuentros, estos desequilibrios, estas malas artes de vivir en el funcionamiento del Estado con el abuso del poder. Funcionarios que entran en cualquier poder público a trabajar bajo sus normas, ellos le imprimen su parecer personalísimo y ocurren las transgresiones, amparados no solamente personal, sino de partido, de colectividad política. Entonces es toda una complejidad este tema de que las reformas van a seguir llegando en cuanto haya coyunturas que la provoquen. ¿Por qué es importante el principio de separación de poderes en nuestro país? Bueno, ya lo estamos conversando, ¿no? El principio de separación de poderes es importantísimo porque el Estado funciona. Por ejemplo, en un día, el día de hoy, hoy día es 19 de marzo del 2026, ¿qué ocurre qué ocurrió ayer en el Palacio de Gobierno? Cambio de ministros. ¿Qué ocurrió en el Congreso? Esperaban el voto de confianza. ¿Qué ocurrió en una actividad de la PCM? Dando una charla la presidenta del Consejo de Ministros, a los periodistas sobre el tema de seguridad ciudadana. Miren, comportamiento
de los poderes ejecutivo y judicial, en el tema que les explicaba de que el Ministerio Público ha presentado un proyecto de ley para que se revise sobre su funcionamiento como Ministerio Público. ¿Qué quiero decirles? Que la separación de poderes, como principio, hace que en cualquier segundo de la vida de una nación se tenga que los poderes están funcionando. Si funcionan bien en armonía, no hay problema. Y si estos poderes comienzan a descontrolarse, a desencontrarse, desequilibrarse y a transgredirse, entonces este principio de la separación de poderes, ¿no?, hace agua y no está caminando bien la cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Crisis. La crisis. Crisis en el Poder Ejecutivo, crisis en el Poder Legislativo, crisis en el Poder Judicial, y a su vez las crisis van bajando, ¿no? Crisis en la Policía Nacional, crisis en los fiscales, crisis en la RENIEC, crisis en todo. Entonces, el principio de la separación de poderes es importantísimo cuando se respete que cada poder haga lo suyo, coordine uno con el otro, ¿no? Y acuérdense cuando yo les contaba el tema del sistema de pesos y contrapesos. Siempre en un desequilibrio es importantísimo poner los pesos respectivos para volver al equilibrio, para que el fiel de la balanza esté en medio. Si se rompe ese equilibrio del fiel de la balanza, porque con mucho peso en una balanza, hay que ponerle peso a la otra. Pero esto es figurativo, sino se refiere a hechos. Hechos que el Poder Legislativo debe recular, debe reformarse, debe aceptar sus errores, debe cambiar, debe derogar, debe una nueva ley, etc. O el gobierno, una nueva medida, un nuevo decreto, una nueva directiva, ¿no? Así es. David. Bien, no habiendo más preguntas, damos por concluida esta estación. Agradecemos al magíster Telmo Jaime Barba Ureña por su importante ponencia y a todos los participantes por su demostrado interés en conocer sobre la estructura del Estado establecida en la Constitución Política del Perú, con el objeto de fortalecer el Estado democrático de derechos. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta una Gracias, nueva David. oportunidad.